me di cuenta que yo estaba teniendo un problema demasiado grande que tenía que ver con el desorden. O sea, yo tenía unas finanzas supremamente desordenadas. Entonces, el tema que vamos a hablar en esta primer precesión para mí es trascendental. Cuando lleguemos a hablar de todo este tema de lo que son inversiones y negocios, yo creo no, yo estoy completamente convencido que la gran mayoría de las personas que entran a hacer negocios o que se meten a hacer inversiones o quieren entrar de una al cuadrante derecho, estas personas, muchas de ellas cometen un error muy fácil de detectar cuando uno ya tiene la información, pero cuando no tiene la información es muy fácil de caer en ese error. Y es no tener ordenada la casa antes de entrar al mundo de las inversiones y de los negocios. Va a ser muy difícil que a una persona le funcione el tema de, o sea, que a una persona le vaya bien en los negocios o en las inversiones si previamente a eso no tenía su casa bien organizada. Cuando uno va a invitar gente a la casa, uno primero la barre, la trapea, la pone bonita antes de ponerse a invitar gente a la casa. Entonces, ahí es donde está el primer error. A mí me pasó. Mucho de lo que les voy a hablar tiene que ver con mi estrategia, con mi situación personal, y es que yo lastimosamente empecé a hacer negocios, me empecé a meter en cosas sin haber organizado primeramente mis finanzas y mi vida personal, mi estructura de negocios, mi plan de vida, mi proyecto de vida, mi porqué. Y ahí es donde cometemos muchos errores, porque nos la pasamos brincando de negocio en negocio, de inversión en inversión, nos invitan a todas las cosas que nos queramos meter y somos brincando de una cosa a la otra, y es porque no tenemos claro qué es lo que queremos y para dónde vamos. Y ahí es donde cometemos muchísimos errores. Listo. Entonces, esta primera sesión se llama El orden produce milagros. Y les quiero contar un poquito de dónde viene esta historia del orden produce milagros, porque es una historia súper particular, se las quiero compartir. Algunos ya la conocen, otros no, entonces se las voy a compartir nuevamente y es la siguiente. En el año 2012, aproximadamente 2013, no recuerdo exactamente la fecha, yo estaba atravesando por uno de los momentos más difíciles de mi vida en términos financieros. Sé que muchos de ustedes están pasando situaciones similares y en ese momento de mi vida, pues yo estaba debiendo muchísimo dinero y no sabía cómo iba a pagar toda esa cantidad de dinero. Entonces estaba prestando dinero por un lado para pagar por otro lado, abría un hueco aquí para tapar otro hueco acá, o sea, todo el tiempo estaba cometiendo errores con las finanzas. Entonces un día Pacho, un amigo mío, me invita a una charla, a un taller que tenía que ver con finanzas personales. Yo le dije, claro, me interesa ir. Ese taller era a las 5 de la mañana, más o menos a 40 minutos de distancia donde yo vivía en ese entonces. Pero yo le dije a Pacho, pero hermano, cuando uno está enfermo, uno busca el médico donde sea. Entonces yo me voy para ese lugar que resultó siendo una iglesia cristiana y yo escucho pues de este pastor que se llama Edwin Castro, para que lo busquen después en redes, y me escucho todo el sermón sobre el tema financiero. Entonces me impresionó mucho porque muchas de las cosas que él decía, pues todas me caían a mí. O sea, yo decía, esto soy yo, esto soy yo, esto es para mí, esto es para mí. En el intermedio, él tenía este libro que lo estaba vendiendo, este libro se lo he mostrado en varias oportunidades, se llama Camino a la Libertad Financiera. Y en este libro, yo lo compro, él me mira, yo me acerco a él para que me firme el libro, él me mira y me coloca esta frase acá en el libro, que si ustedes la alcanzan a ver ahí, dice, Alejandro, el orden produce milagros. Entonces me impresionó mucho porque yo inicialmente no entendí qué era lo que él me estaba tratando de decir en ese momento, pero cuando llego a la casa, abro el libro, lo empiezo a leer, me di cuenta que yo estaba teniendo un problema demasiado grande que tenía que ver con el desorden. O sea, yo tenía unas finanzas supremamente desordenadas, una vida completamente desordenadas, no había unos principios financieros, no había unos principios de vida, mi armario era un desorden, la cocina de mi casa era un desorden, mi vida personal era un desorden, yo estaba tratando de hacer riqueza en medio del desorden. Y pues leyendo este libro me di cuenta que iba a ser imposible que yo lograra obtener resultados financieros grandes si no sanaba primero todo ese desorden que traía desde atrás y que me estaba llevando a seguir cometiendo más errores. Entonces, de la lectura de este libro, comenzó todo el proceso que me ayudó a mí a pagar toda esa millonada que yo debía, más de 700 millones de pesos en deudas, a hoy en día tener una economía muy buena. Y cuando digo muy buena, no es que me entren 200 o 300 millones de pesos al mes, que eso no tiene nada que ver, sino que la forma en la que yo vivo hoy en día me permite disfrutarme la vida. Ya no estoy
corriendo detrás del dinero y buscando dinero a toda hora y prestando plata aquí para pagar allí. Yo sé que muchos de ustedes en este momento están pasando situaciones similares, pero créanme que de la misma forma en que yo logré salir de toda esa cantidad de deudas, es lo que vamos a hacer con todos ustedes. Listo, entonces, todo comenzó con esa invitación que Pacho me hace a esa charla. Yo asisto a esa charla para mí fue pues una cosa enorme, yo aprendí muchísimo en la charla y ahí viene lo siguiente, que es lo que vamos a trabajar ahorita al final y es esta plantilla. O sea, ¿qué propone el libro? El libro lo que propone es una forma de organizar las finanzas de manera tal que yo pueda vivir libre de deudas, que yo pueda tener todo organizado, todo controlado. Es un archivo, él lo tenía en una aplicación en ese entonces, yo simplemente lo hice en un archivito de Excel muy sencillo, un archivo de Excel que se van a dar cuenta que es lo más simple del mundo entero, pero ese archivo a mí me ha servido y con eso listo. Esto es en la pantalla, les estoy mostrando en este momento un poquito de lo que fue esa plantilla. Esa es la base de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. O sea, todo lo que va a pasar de aquí en adelante hasta enero del próximo año va a tener que ver con esa plantilla. Listo. Entonces, estamos listos. Vamos bien. Vamos a arrancar ahora sí. ¿Cómo les ha parecido hasta acá la introducción? Vamos teniendo claro hacia dónde se dirige el tema de hoy o no. Muy bien, listo. Entonces, pilas pues que aquí viene el primer concepto, que es el que quiero que dejemos muy claro y que lo entendamos. Como especie, recuerden que nosotros somos la especie Homo, la especie sapiens del género Homo, por eso somos los Homo sapiens o hombres que piensan, y digamos que como especie, evolutivamente hablando, no fuimos diseñados para cumplir nuestras metas. Nuestro diseño biológico está hecho única y exclusivamente para garantizar dos cosas: la supervivencia y la reproducción de la especie. Es decir, nuestro cerebro y nuestro diseño biológico está hecho solamente para que sobrevivamos y para que perpetuemos la especie, es decir, para que sigamos trayendo más seres humanos al planeta Tierra. Yo sé que eso suena horrible, muchos dirán, Alejo, o sea, como una vaca, pues, como una vaca lechera, como una vaca que lo único que necesita es amamantar más terneros para traer más carne al mundo. Biológicamente hablando, sí. O sea, digamos que nuestra biología no está diseñada para cumplir sueños. Lo voy a explicar un poquito más en detalle. Nuestra biología, nuestro cerebro realmente tiene una única función y esa función tiene que ver con mantenernos vivos. O sea, mientras nosotros respiremos, el cerebro cumplió. Listo. Mientras el cerebro sienta que estamos vivos, que estamos bien, que estamos respirando, el cerebro dice, cumplimos. ¿Sí se entiende esa parte o no? A ver, yo quiero leer los comentarios.